A ver, ojo con el siguiente dato sumamente importante, ¿ah? El delivery creció 200%. 200% a partir de la pandemia y es considerado hoy en día uno de los trabajos más populares según el observatorio Plataformas Perú. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quiénes se dedican a esta actividad y cuánto ganan en promedio? Los deliveries aportan aproximadamente el 0.25% de todo el Producto Bruto Interno del Perú, reveló un informe del Instituto Peruano de Economía. En nuestro país, 7 de cada 10 motorizados viven exclusivamente de los ingresos que genera este trabajo, según el Observatorio de Plataformas Perú. Solo en Lima hay cerca de 46.000 personas que se dedican al delivery. Uno de ellos es Luis Morán, un joven de 30 años que realiza esta actividad desde el 2018 y cuyos ingresos le ayudan a pagar su carrera profesional. Bueno, la ganancia en sí, promedio es casi, para yo en mi caso son entre 90 y 100 soles más o menos. Mayormente las empresas, como no hay un reglamento o no hay una norma, pagan una tarifa, pero de repente al mes siguiente la bajan, supongamos. La tarifa mínima del pago, digamos, por delivery es 5 soles. Pero pasa un mes y lo bajan, no sé, 50 céntimos menos, de ahí un sol, de ahí un sol 50. ¿Por qué? Porque no hay una norma. 8 de cada 10 personas que trabajan en delivery son de nacionalidad venezolana, en su mayoría varones, y cuentan con una carrera profesional. Úrsula Espinosa, especialista legal del Observatorio de Plataformas Perú, explica que la ganancia mensual varía entre 1.400 y 1.800 soles, aunque para eso deben trabajar 13 horas diarias. No tienen ningún tipo de acceso a un derecho laboral a pesar de que ellos pagan impuestos. Estas ganancias que generan las plataformas a través de las ventas del servicio que se ofrece en el delivery, en general ha significado un impacto del 0.25% en nuestro PBI. Sin embargo, este escenario positivo en términos comerciales no se refleja en la mejora de las condiciones de trabajo de los repartidores. El servicio de delivery creció un 200% durante la pandemia y es uno de los empleos más populares. Por ese motivo es visto por muchos jóvenes entre 25 y 30 años como una oportunidad para generar ingresos. Solo en Lima Metropolitana concentra el 1.1% de la población ocupada, detalla Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School. Estos trabajos por aplicativo le permiten a los jóvenes pues acceder a ingresos, ¿no? Con total independencia, ¿no? Sin tener que trabajar en un horario fijo en una empresa, sino de manera, como un freelance, ¿no? Entonces sí hay una ventaja de dar independencia sin mucho nivel de preparación, ¿no? No hay grandes requisitos para poder trabajar como repartidor. Además de las cifras alrededor de esta actividad, hay otros indicadores que demuestran el maltrato al que están expuestos los hombres y mujeres que se dedican al delivery, pues la xenofobia representa el 45% de agresiones que han recibido, cifra que se agudizó durante la pandemia. Muy bien, vamos a hacer una radiografía de cómo está compuesta esta actividad económica que, muy bien lo señalaba Omar, ha crecido 200% durante la pandemia y es considerado sobre todo por los jóvenes entre 25 y 30 años, uno de los trabajos más comunes. Vamos a conversar con Jaime Dupuy, él es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Economía para Todos. Hola Valeria, hola Omar, muchas gracias por la invitación. Jaime, en principio, ¿cómo está compuesta ahora esta actividad económica, hoy ya 2022? ¿Y cómo la habíamos dejado en el 2019 antes de la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, miren, nosotros justo el año pasado encargamos al Instituto Peruano de Economía un estudio sobre el impacto económico de las plataformas, tanto de movilidad como de delivery. Entonces, lo que encontramos es que definitivamente en el caso de las plataformas de delivery, después de un impacto bastante fuerte como consecuencia de la pandemia, donde al final hasta hubo algunos meses en que estuvo completamente cerrada la actividad, ha habido un repunte importante, ¿no? Y ese repunte, claro, lo tenemos hasta más o menos junio del año pasado y sin duda, a medida que se ha ido incrementando las actividades comerciales, probablemente el tema se haya incrementado más, ¿no?
Pero cuando vemos, y era parte de la pregunta, entiendo, una radiografía de las personas que trabajan, por ejemplo, en delivery exactamente, es un poco distinto el perfil, por ejemplo, al de movilidad, ¿no? Es el movilidad, el traslado de personas. En el caso de los deliveries, sí son personas que se dedican mayormente a trabajar con un aplicativo, a diferencia de movilidad, que pueden utilizar más de uno, y generalmente son gente más joven, que no tiene mucha carga familiar, que de repente es un complemento para estudios o para otras actividades económicas, y que sí, mayormente, o por lo menos en su mayoría, estamos hablando, por lo menos en el estudio cuando se hizo el año pasado, era un 53% que eran venezolanos, ¿no? Que eran extranjeros. Y es más, y algo importante que nos saltó es que en su momento, cuando vimos de ese porcentaje de venezolanos, el 94% aún estaba en Venezuela hace 5 años. O sea, era gente que de repente tenía poco tiempo de haber llegado al Perú y seguramente habrán visto en los aplicativos de delivery una forma, digamos, rápida de poder insertarse o a realizar una actividad económica, ¿no? A consecuencia de repente las dificultades del mercado laboral. Sí, ahora, si es que vemos, por ejemplo, la distribución geográfica, Jaime, ¿cómo está, digamos, esta situación? ¿Se concentra en Lima metropolitana o es que ya está escalando y teniendo más presencia en regiones, no sé, en el norte, al sur de nuestro país? Sí, no, mayormente es en Lima. Podemos ver que hay de repente un crecimiento un poco mayor en algunas provincias, efectivamente en el norte, de repente hablando Cusco, Arequipa, pero mayoritariamente es Lima, ¿no? Más del 90%. Y no sé si de repente manejas la cifra de cuántos repartidores hay a nivel nacional. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos trabajadores? Porque todavía no hay una cifra oficial, ¿verdad? Sí, bueno, como les decía, nosotros tenemos esta información que es del año pasado, ¿no? Que definitivamente puede haber variado. Y esto se hizo en función de una entrevista que se hizo con los principales aplicativos y las personas, ¿no? Y lo que estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de delivery, más o menos estábamos identificando unos 580.000 usuarios, que serían las personas que piden, ¿no? El delivery. En socios, que eran los repartidores, estábamos hablando de unos 15.000 más o menos, y unos 4.600 aliados, ¿no? Que son los establecimientos comerciales o restaurantes que trabajan con los aplicativos. ¿Cuánto dinero se mueve alrededor de este rubro, Jaime? Entre los dos aplicativos, digamos, los dos servicios, tanto de delivery como de movilidad de personas, estábamos hablando de 0.25% del PBI, pero sin duda, cuando estamos en las proporciones, es de 1 a 4, ¿no? O sea, la movilidad involucra una actividad mucho más grande, mucho mayor. Entonces, al final sería como que la cuarta parte de este 0.25% del PBI sería lo correspondiente al delivery. Ok, bueno, y sabemos de repente que hay cierta presencia, es una salida de trabajo para muchos jóvenes, muchos de ellos incluso siguen estudiando, o se pagan la universidad o el instituto con el dinero que puedan conseguir con esta actividad, ¿no? De repartir productos, de repartir comida, bueno, sobre todo en Lima metropolitana. ¿Qué falta en temas de regulación? Porque ellos no cuentan, ¿no? Todavía con seguros de desempleo, no son trabajadores formales en sí, Jaime. Sí, acá en realidad yo no hablaría de que no son trabajadores formales, sino que en realidad la discusión está sobre si hay una relación laboral o no. Ajá. ¿No? Digamos, es una discusión un poco más legalista sobre si se cumplen con los elementos de la laboralidad. Algunos opinan que sí, la gran mayoría entiendo que opinan que no, por las condiciones del trabajo, pero eso no quita a que no se deba de repente ver la forma en que se pueda asegurar un tipo de seguridad social, ¿no? O para justamente estas personas, ¿no? Porque el problema en el país, y no solamente para las personas que trabajan independiente en este sector, es que de por sí el porcentaje de trabajadores independientes en el Perú es muy alto, muy alto. Mucho más que el porcentaje de gente asalariada, es gente de la que goza de derechos laborales. Entonces, creo que la discusión de dar derechos laborales vinculados, o digamos, dar derechos sociales vinculados a una relación de trabajo, yo creo que debe ser desestimada porque no es la realidad. Entonces, ¿cómo hacer para que este grupo de personas que trabajan de forma independiente o autoempleo
puedan tener acceso a protección social. Entonces, por un lado tendríamos en materia de seguro de salud, donde de repente a través del CIS y otros mecanismos, la cosa puede estar escalando y estas personas hasta pueden tener acceso al CIS. El principal problema donde vimos que sí es un poco más grave el asunto es en pensiones, ¿no? La seguridad social relacionada con pensiones, porque sí, estas personas al no estar en una relación laboral no están cotizando a algún fondo pensionario y difícilmente lo harían voluntariamente porque, digamos, si bien son ingresos que podrían considerarse hasta mayores de algunos negocios similares que están en una relación laboral, igual se necesita mucho la liquidez. Entonces, definitivamente no hay una cultura previsional voluntaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para lograr eso? Yo creo que eso es un reto de los reguladores, ¿no? Entiendo que hay varios proyectos de ley en el Congreso justamente que están tratando de crear estos mecanismos de repente a través de fondos individuales con cargo al IGB de los consumos que uno pueda realizar, ¿no? Entonces, hay condiciones imaginativas, ¿no? Yo creería que el establecer una relación laboral para otorgar esos derechos laborales no es necesariamente lo mejor, porque al final no es que del día para mañana, porque lo pongas en una relación laboral, todos van a estar en planilla, ¿no? Porque las empresas, y eso es una discusión que siempre hemos tenido, no son empresas que se dedican a esto, son empresas de tecnología, entonces no van a asumir toda esta carga en las planillas, ¿no? En los aplicativos. Ahora, Jaime, ¿cómo se calcula, digamos, las ganancias que ellos puedan tener, hombres y mujeres? Sabemos que en su mayoría son varones, pero ¿cómo se calcula la ganancia que ellos puedan tener al mes, al día? Al final, bueno, la fórmula depende de cada empresa, ¿no? Eso sí, yo no te podría dar la respuesta, porque dentro del bolsón que podríamos llamar de aplicativos de delivery, hay diversas empresas y cada empresa tiene su modelo particular. Pero de lo que hemos visto en las encuestas, más o menos determinando cuál es el nivel de ingresos que tenían, ahí hemos descubierto cosas simpáticas, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando la actividad de reparto era la actividad principal, más o menos el ingreso bordeaba los 1.800 soles mensuales, mientras que cuando era una actividad complementaria podía llegar hasta un poco más de los 2.000 soles mensuales. Y si hacíamos el comparativo, por ejemplo, con las personas, digamos, que se dedican en una condición laboral, en conducir motocicletas, que de repente forman parte del delivery de un restaurante propio o mensajería, ¿no? Es decir, personas que conduzcan motocicletas para prestar un servicio, pero que estén en condiciones formales, más o menos la remuneración estaba entre los poco más de 1.300 soles, que al final termina siendo menor a los ingresos que corresponden a las personas que utilizan los aplicativos, sea por actividad principal o actividad complementaria. Jaime, ¿y cómo está, digamos, vamos a hablar de antecedentes, si es que los hay, la regulación en otros países de América Latina respecto a los repartidores? ¿Existe? ¿Cómo se están implementando en otros países? ¿Qué modelo o, digamos, qué ejemplo podemos seguir aquí en el Perú? ¿Cuáles son los avances? Mira, un caso próximo y que es más o menos reciente que se dio es en España. Y en España se aprobó algo que se llama la ley Rider, que justamente fue una ley que dispuso que todas estas personas, los conductores, sean considerados como trabajadores y que figuren en planilla. ¿Qué pasó? Que los mismos gremios o asociaciones de conductores allá en España fueron los principales opositores a este proyecto de ley. Porque el hecho de que los pongas en planilla quiere decir que van a tener que cumplir un horario de trabajo, van a estar sujetos a las instrucciones del empleador y pierden todo este elemento de flexibilidad que justamente caracteriza la actividad. Entonces, ¿qué sucedió? Primero que se redujo considerablemente el número de personas que trabajaban a través o que prestaban sus servicios a través de los aplicativos. Incluso una de las plataformas más importantes se retiró de España porque el modelo de negocio cambió. Entonces, tienes que los principales opositores fueron los mismos repartidores. Entonces, qué interesante. Creo que es algo para tomarlo en cuenta acá. Sí, porque justamente viendo el estudio que ustedes han realizado, para un 37% de las personas que trabajan, digamos, en las plataformas de movilidad y delivery, los que lo ha empujado, digamos, a trabajar en este rubro es justamente el deseo de ser independientes, ¿no? Es un porcentaje incluso mayor al que menciona o a los que mencionan que es por necesidad económica, que es un 26%. Correcto, y eso va de la mano con justamente la voluntad o la actitud que tuvieron los conductores en España. Lo que sucede acá, estas personas prestan los servicios a través del delivery
porque efectivamente las condiciones por las cuales se presta el servicio les son favorables por esos niveles de flexibilidad, de escoger sus horarios, de permitir que hagan otras actividades, mientras que si estuvieran en una condición laboral no pudieran hacerlo, ¿no? Es más, les podrían restringir hasta de repente a trabajar con otros aplicativos, etcétera. Muy bien. Pero Jaime, repito, nada de esto debería impedir que se vea seriamente el problema de protección social del trabajador independiente, que eso es lo que se tiene que, creemos a lo que se tiene que apuntar, ¿no? listo, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, haciendo una radiografía de cómo está conformado ese rubro del delivery, que ha crecido un 200%, pero que además merece una regulación y sobre todo la fiscalización de las autoridades. Cerramos nuestro bloque Emprendedores.